Buen día. Vamos a iniciar el curso de Neurociencias 2 acerca de algún repaso del semestre anterior que corresponde a Neurociencias 1. La clase de hoy corresponde a corteza cerebral, pero antes de estudiar la corteza cerebral, tienen que tener conocimientos básicos del semestre anterior. Vamos a recordar, sí, las distintas moléculas que componen a una célula. Recordar las moléculas de glucosa, ¿ok? Que está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordar las moléculas de aminoácidos y recordar las moléculas de nucleótidos. Cada una de ellas forma unas moléculas más complejas que cumplen una función en específica en la célula. Acuérdense que nuestra célula de estudio es la neurona. Por ejemplo, los carbohidratos que corresponden a la glucosa forman parte de la estructura celular, ¿sí? De la pared celular, y también forma parte de proporcionar el combustible para generar el ATP. ¿Se acuerdan del ATP? Que es la moneda energética. También aquí los aminoácidos forman proteínas y ya hemos visto en el semestre pasado la cantidad de funciones que cumplen las proteínas. Transporte de iones, por ejemplo, enzimas, ¿sí? Factores neurotróficos, etc. Entonces las proteínas son importantes saberlas, cuáles son sus estructuras, para poder estudiar más adelante aquellos factores que intervienen en las proteínas para que la neurona pueda desarrollarse de manera adecuada o no, ¿okay? Entre otras funciones. Y si alguna proteína anómala se generara dentro de la neurona, generaría patologías, que corresponde al estudio de este semestre. Los nucleótidos, acuérdense que el ATP, que el adenosín-trifosfato, es un nucleótido que proporciona la moneda energética, pero también los nucleótidos forman parte del código genético del ADN, ¿sí? Y eso genera, a grosso modo, algunas funciones de algunas moléculas. Aquí faltarían los lípidos. ¿Se acuerdan los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular? Sí, que envuelve a la célula, forma una barrera y que no puede transportar cualquier sustancia química a través de ella. Tiene que hacerlo a través de proteínas o a través de internamente la membrana, pero tienen que tener algunas características, por ejemplo, que no tengan carga. ¿Ok? Recordar la función de las proteínas y todos los transportadores que hemos visto, cada uno de ellos, por ejemplo, transportadores nucleótidos, la membrana, ¿sí? Y recordar las organelas que se encuentran dentro de la neurona, por ejemplo, la mitocondria que produce ATP, gasta glucosa, gasta oxígeno, produce CO2, la función del núcleo celular que cumple la función que guarda el material genético en forma de ADN, ¿sí? Acuérdense del retículo endoplasmático rugoso, el liso para el transporte de ciertas proteínas que cumplen alguna función específica. Acuérdense que los receptores de los neurotransmisores son proteínas. En fin, recordar la función de la célula y específicamente de las neuronas. También recordar la forma de la neurona. Acuérdense que tenemos la dendrita, el cuerpo neuronal, el axón, ¿sí? Aquí tenemos la sinapsis que ocurre entre el axón, los botones axónicos y el músculo en ese caso, o se puede comunicar entre una neurona y otra a través de sinapsis. Recordad que la sinapsis más importante para el estudio de la neurociencia es la sinapsis química, que explicaría muchas de las conductas humanas, ¿sí? Y recordar cómo se genera desde el punto de vista eléctrico el potencial postsináptico excitador e inhibidor que ocurre en el cuerpo neuronal y en las dendritas y que ocurre en el, ¿ok? ¿Qué es lo que se muestra aquí? Recordar el potencial postsináptico excitador e inhibidor en los cuerpos neuronales y en las dendritas y el potencial de acción en el axón. Fíjense que aquí estamos representando a la sinapsis química, donde eso sería el botón sináptico y este serían las dendritas. Y fíjense que se libera el neurotransmisor con su receptor postsináptico, que son proteínas los receptores. Y acuérdense que los neurotransmisores son derivados algunos son de aminoácidos, otros son derivados de proteínas, entre otros. ¿Ok? Recuerden que existen, por ejemplo, derivados de la tirosina, que es un aminoácido, y la fenilalanina deriva la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, por ejemplo, entre otras cosas. Recordar, sí, el potencial postsináptico excitador e inhibidor, ¿ok? Porque todos ellos es la manera como
se comunican una neurona con otra a través de electricidad dentro de la neurona, y entre una neurona y otra se puede comunicar en mayor proporción por sinapsis química a través de neurotransmisores. ¿Okay? Recordad del semestre pasado que hemos visto todas las vías sensitivas y sensoriales de cómo cada uno de los órganos de los sentidos llega la información desde el ambiente hacia el encéfalo y específicamente el cerebro. Recordar cada una de las áreas primarias que hemos visto en el semestre anterior, como el área gustativa primaria, el área visual primaria, el área somatosensorial primaria, el área olfativa primaria y el área auditiva primaria, con sus respectivos lóbulos. ¿Sí? Y acuérdense del área primaria motora, ¿ok? Que se forma parte de la vía piramidal. Recordar algunas funciones complejas que hemos visto en Neurociencias 1, como por ejemplo el ciclo del sueño y vigilia. Recordar la clase de sexualidad de Neurociencias 1. Recordar la clase de emociones en Neurociencias 1 y el sistema neuroendocrino. Porque estos tipos de información lo vamos a complementar con Neurociencias 2. Recordar los cortes anatómicos que hemos visto en Neurociencias 1, de un apartado de anatomía, como son los cortes, que son los cortes axiales, los cortes transversales, los cortes coronales, para estudiar el sistema nervioso. ¿Ok? Que más adelante, cuando veamos cada una de las funciones de cada lóbulo, tienen que tomar en cuenta este apartado anatómico. También recordar la neuroembriología en los primeros inicios, las primeras semanas, ¿sí? Cómo se forma la capa trilaminar y cómo se forma el tubo neural, donde en el tubo neural da origen a la médula espinal, da origen al tallo encefálico, al cerebelo y al cerebro, ¿ok? Incluyendo los nervios periféricos. Va a haber un apartado, una clase de la continuación de neuroembriología, pero más asociado a la generación de la sinapsis y cómo eso influye en el aprendizaje de los niños y cómo interfiere ese aprendizaje en el adulto, en la etapa adulta. Y recordar la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca en el sistema nervioso central. Ya ustedes saben que es diferente, a este nivel, saben que es diferente la distribución de la sustancia gris y blanca en la médula espinal que en el cerebro, por ejemplo, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo que corresponde al cerebro, sería un corte coronal, ¿sí? Del cerebro, donde se evidencia lo que está internamente la sustancia blanca y lo que está por fuera sería la sustancia gris. Y recordar que la sustancia gris contiene los cuerpos neuronales en forma de capas y que la sustancia blanca que se encuentra internamente al cerebro lleva la información del axón, ¿sí? Proveniente del axón. ¿Y por qué es sustancia blanca? Porque acuérdense que el axón está envuelto en vaina y mielina, que es una grasa, es lípido, y eso hace que dé esa coloración blanquecina, característicos de la parte interna del cerebro. ¿Ok? Acuérdense que la médula espinal es al revés. La sustancia gris se encuentra internamente y la sustancia blanca se encuentra externamente. Bueno, en vista de este tipo de información, ¿verdad?